Buenas tardes. El día de hoy trataremos sobre la prevención y control de incendios y sobre el uso de extintores. Se explicará brevemente qué es el fuego y qué es un incendio, cómo se generan los incendios y cuáles son las causas más comunes. También se indicará cómo evitar la ocurrencia de incendios y cómo controlarlos en caso se produzca alguno. Para ello, utilizando extintores, de acuerdo a la clase de fuego a apagar. A modo introductorio, cabe recordar que el fuego fue utilizado por primera vez por el hombre hace 10.000 años aproximadamente, principalmente para tener luz, calentarse y cocinar sus alimentos. Actualmente el fuego se utiliza además para diversas tareas como vulcanizado, soldadura, en la industria metalúrgica y en la industria de la construcción de materiales, extendiendo así su aplicación. Debido a que el empleo del fuego está presente en muchos campos, es importante reconocer los riesgos que su uso implica. Es importante también aprender a prevenir y controlar la ocurrencia de un incendio. Empezando a definir qué es el fuego. Se dice que el fuego es el conjunto de partículas o de moléculas de un material combustible en estado incandescente. Este material combustible puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Las partículas o moléculas que están en estado de incandescencia emiten calor y también emiten luz visible, debido a la reacción química de oxidación acelerada. El fuego se manifiesta por la interacción de tres componentes. Uno, un material combustible, el cual puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gas. El segundo componente es una fuente de calor, como por ejemplo la fricción entre objetos, chispas, arcos eléctricos, reacciones químicas al combinar sustancias, compresión de gases, etc. El tercer elemento es el oxígeno, el cual está presente en el ambiente y en algunos materiales dentro de su composición química. De faltar algunos de estos componentes, el fuego simplemente no se inicia. Si el fuego se ha producido y si anula alguno de estos componentes, el fuego simplemente se extingue. Es decir, con la falta de algunos de estos tres elementos, simplemente el fuego ya no existe, o deja de existir o deja de producirse. Habiéndose definido qué es el fuego, se explicará lo que es un incendio. Un incendio es la ocurrencia de un fuego no controlado, o que se origina de manera fortuita, y que además tiene el potencial de causar daños tanto materiales como daños a los seres vivos. En este último caso, ante la ocurrencia de un incendio, los seres vivos están expuestos a sufrir quemaduras, tanto en primer grado, segundo grado y tercer grado. Pueden sufrir desvanecimiento, intoxicación o asfixia debido a la inhalación del humo, pudiendo ocasionar hasta la muerte. Como ejemplo de cómo se origina un incendio, se tienen las siguientes causas más comunes. Primero, debido a la fuga de combustibles líquidos o gaseosos. Por ello es importante identificar los puntos de fuga y repararlos a tiempo. Previamente a ello, se debe cortar el suministro de combustible líquido o gaseoso. Además, se deberá recoger el combustible líquido derramado y desechar los residuos generados como residuo peligroso. Para el caso de gases, se deberá evitar conectar o desconectar aparatos eléctricos. También se evitará encender o apagar interruptores, prender o apagar linternas, utilizar celulares y lógicamente se evitará encender fósforos y también se evitará acercar al lugar de la fuga fuentes de calor. También es importante ventilar el lugar dejando abiertas las puertas y ventanas. Y por precaución se debe evacuar el lugar donde se haya ocurrido la fuga. Otra causa común son los cortocircuitos, ya sea debido a elementos deteriorados en el sistema eléctrico o también por sobrecargas en el circuito eléctrico. Debido a ello es importante identificar aquellos elementos deteriorados y reemplazarlos.
ya que por lo general estos elementos en mal estado han perdido o han disminuido el nivel de aislamiento eléctrico de diseño. Se tendrá en cuenta también el no conectar varios aparatos eléctricos en un solo punto de alimentación, vale decir en un mismo tomacorriente, ya que esta sobrecarga se traduce en un aumento de temperatura y lo cual puede originar la ignición fortuita de esta toma de corriente eléctrica. Frente a lo descrito anteriormente, es importante instalar dispositivos de protección eléctrica, como interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales y el sistema de puesta a tierra. No olvidar que los interruptores termomagnéticos protegen el sistema eléctrico de cortocircuitos y sobrecargas, mientras que el interruptor diferencial protege ante los posibles daños que puede causar una fuga de corriente en el sistema eléctrico. Por último, es importante no almacenar material inflamable cerca a fuentes o focos de calor, ya que estos pueden encenderse. Dentro de las clases de fuego se tienen de 5 clases: la clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Cada una de estas 5 clases de fuego se diferencia por el combustible o por la fuente en la que se origina. Por ejemplo, se tiene el fuego clase A, la cual se produce en la combustión o con la combustión de material sólido como cartones, papel, plástico, madera y otros residuos sólidos. El fuego clase B se origina por la combustión de líquidos o gases inflamables, los más conocidos, el petróleo, querosene, gas butano, gas propano, etc. El fuego clase C es la que se origina en sistemas o aparatos eléctricos con presencia de flujo eléctrico, generalmente debido a una sobrecarga o a un cortocircuito. El fuego clase D, esta se origina en metales combustibles como el sodio, el magnesio, el titanio o el circonio, los cuales están entre los más comunes, y también en las aleaciones de estos elementos. El fuego clase K es la que se produce en aparatos de cocina, que impliquen el uso de algún medio combustible para cocinar, como por ejemplo aceites o grasas de origen animal o de origen vegetal. Hasta aquí se ha descrito brevemente las 5 clases de fuego. Ante la ocurrencia de un amago de incendio o el inicio de un incendio, es decir, en la etapa en la que esta apenas se produce y aún no se propaga de manera vertiginosa, se cuenta con un equipo el cual está diseñado para apagar el fuego originado. Este equipo es el extintor de fuego. Consta de un recipiente cerrado herméticamente que contiene un agente extinguidor diferente para cada clase. Vale señalar que la extinción es la acción de anular cada elemento que origina el fuego. Como se recuerda, existen 3 elementos que originan y dan sostenibilidad al fuego, los cuales son el material combustible, la fuente de calor y el oxígeno. Entonces, desde esta perspectiva, existen 3 métodos de extinción de fuego. Cada uno de estos métodos está orientado a anular a cada elemento que compone el triángulo del fuego. Se tiene, por ejemplo, el método de enfriamiento, el cual consiste en reducir la temperatura de la fuente de calor y del material de combustión, reduciendo paulatinamente la intensidad del fuego hasta apagarlo. El segundo método es el método de la sofocación, el cual consiste en eliminar el contacto del fuego con el aire, que es donde abunda el oxígeno, haciendo que el material de combustión deje de arder. Dicho de otra forma, se corta el suministro de oxígeno al fuego. El tercer método es la separación, el cual consiste en separar el material combustible en la que se produce el fuego, es decir, se trata de remover de forma total o de forma parcial el material que se está quemando. Por ejemplo, para este caso se tiene el caso de los combustibles líquidos o gaseosos, lo cual, para ejercer este efecto de separación,
basta con cortar el suministro cerrando algunas válvulas. A continuación se tiene el siguiente cuadro con el tipo de extinguidor a utilizar para cada clase de fuego a extinguir. Recuérdese que cada tipo de extintor se diferencia uno del otro de acuerdo al agente extinguidor que contiene. Por ejemplo, el fuego de clase A se recomienda utilizar para su extinción el extintor con agua presurizada. Para el fuego clase B se recomienda el uso de extinguidor de espuma. Para el fuego clase C se puede utilizar el extinguidor de polvo químico seco, PQS, o también el extinguidor con anhídrido carbónico. Para el fuego clase D se recomienda utilizar extinguidores especiales para cada material, ya sea el magnesio, sea el sodio, sea el potasio, o sea el titanio. Y el fuego clase C se extingue o se recomienda extinguirlo mediante el uso de extinguidores con acetato de potasio. Entre los extinguidores más comunes se tiene el siguiente, o se tienen los siguientes. Uno de ellos es el extinguidor de agua presurizada. Este extintor de agua presurizada ejerce su poder de extinción por efecto de enfriamiento, es decir, reduce la temperatura hasta apagarlo. También extingue el fuego por el método de sofocación, aunque en menor grado, ya que el vapor del agua que ha sido liberado desplaza el oxígeno. Este extintor es eficiente para apagar fuegos de clase A, es decir, la combustión de materiales sólidos. Tiene un alcance aproximado de 5 metros y un tiempo de descarga de entre 30 a 40 segundos. Para su uso, debe retirarse el precinto de seguridad del gatillo presionado y dirigir el chorro hacia la base del fuego. Se tiene otro tipo de extintor que es el extintor de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico o el CO2 es un gas inerte, es decir, no es inflamable, no es conductor de electricidad ni tampoco reacciona químicamente con otras sustancias. El CO2 además es un gas que permite ser comprimido dentro del extintor de incendios. Este gas, al ser expulsado del balón, pierde presión y también pierde temperatura, es decir, se expulsa un gas frío, el cual tiene mayor densidad que la del aire, pero de menor densidad que la de la mayoría de gases inflamables. Debido a ello, al ser liberado este gas, se interpone entre el aire y el líquido o gas inflamable. Es decir, se pone al medio del aire, o sea, entre el medio del aire y el líquido o el gas que se está quemando. Y con esto ejerce el efecto de sofocación, es decir, corta el contacto del fuego con el oxígeno. Una ventaja de este tipo de extintor es que no deja ningún tipo de residuo después de su uso, por lo que no requiere limpiar luego la zona. El extintor de CO2 se emplea para apagar fuegos de clase C, es decir, en circuitos eléctricos energizados, y también fuegos de clase B, es decir, en materiales inflamables, líquidos o gaseosos. Se tiene otro tipo de extintor que es el extintor de espuma. Este extintor de espuma está compuesto básicamente por agua y varios añadidos químicos como el acetato de potasio, citrato de potasio, carbonato de potasio, con lo cual se consigue el efecto de espuma dentro del extintor. Esta espuma o estas burbujas, al ser liberadas y que tienen menor densidad que el aceite, que las grasas e incluso menor que el agua, cubren la superficie horizontal del material combustible, creando una capa que ejerce el efecto de sofocación. Este extintor no resulta eficiente para apagar fuegos cuyo material combustible es el alcohol, ya que al mezclarse con el agua, el alcohol al mezclarse con el agua, hacen que la espuma desaparezca, por lo que inutiliza la acción del extintor. El extintor de espuma se utiliza para apagar fuegos de clase A y también de clase B. Por último, se tiene el extinguidor de
polvo químico seco o el extintor PQS, el cual también se le conoce como extintor ABC o de propósito múltiple, o también extintor polivalente, ya que se utiliza para apagar fuegos de clase A, también fuegos de clase B y fuegos de clase C. Este tipo de extintor utiliza un polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio monohidratado. El agente empleado en este extintor no es tóxico, aunque puede causar problemas para respirar y dificultad en la visibilidad durante o inmediatamente después de su descarga. El polvo químico seco no es conductor de electricidad, por lo que es usado para apagar fuegos de clase C, como se mencionó antes. Cuando se utiliza un extintor de polvo químico seco sobre un combustible sólido en llamas, se crea un residuo pegajoso que cubre el combustible aislándolo del aire e impidiendo así la combustión, es decir, se aplica el método de la sofocación. El polvo químico seco, al ser liberado, pierde presión, por lo que su temperatura disminuye rápidamente y con lo cual también ejerce el efecto de enfriamiento. Es decir, aplica tanto sofocación como enfriamiento, este tipo de extintor. Para su uso, se debe quitar primero el seguro, accionar el gatillo y dirigir la descarga hacia la base del fuego. No olvidar mantener el extintor en posición vertical y descargar el contenido en forma de vaivén. Antes de utilizar este tipo de extintor se debe tener en cuenta lo siguiente, y es muy importante. Nunca se debe utilizar el extintor de polvo químico seco sobre una persona que se esté quemando o que haya sufrido algún tipo de quemadura. Si bien es cierto que el PQS o el polvo químico seco no es tóxico, este material cuando entra en contacto con algún medio acuoso, con alguna superficie húmeda, se descompone formando un ácido que puede provocar quemaduras químicas en una piel afectada por el fuego. Es decir, el PQS, si bien es cierto, no es tóxico, pero sí es corrosivo. Hay que tener cuidado. No es recomendable utilizar extintores de polvo químico seco sobre componentes electrónicos delicados como equipos de cómputo, equipos de medición sensibles o también celulares, ya que puede dañar los semiconductores de estos equipos. Se deberá limpiar profundamente los residuos generados por este extintor, ya que este tipo de polvo es corrosivo, como se mencionó antes. Finalmente, ¿cuándo se debe utilizar un extintor de fuego? El uso de este extintor en realidad se limita a apagar incendios en su etapa inicial, es decir, cuando apenas se está produciendo e incluso se puede utilizar hasta antes de su expansión vertiginosa o cuando se vuelva incontrolable, es decir, cuando ya está iniciándose un incendio de grandes proporciones. De darse este caso, es decir, de encontrarse un incendio importante, se debe utilizar el extintor solamente para abrirse paso y crear un camino de evacuación. Es decir, no valdría la pena intentar apagar el incendio, es mejor escapar. Para ello utilizando el extintor a fin de abrirse un camino de salida. Si se desconoce sobre el uso de extintores, es mejor pedir ayuda a un personal entendido en el tema o capacitado ante este tipo de contingencias. En cuanto a las recomendaciones, se tienen las siguientes. Realizar, primero que nada, la inspección mensual a los extintores, verificando los siguientes elementos: el precinto de seguridad, el peso bruto del extintor, de acuerdo a las especificaciones del fabricante o del proveedor, examinar posibles roturas, posibles fugas, posibles corrosiones, verificar si existe obstrucción en la manguera o en la salida del extintor, verificar el acceso, es decir, dónde está ubicado, que cuente con la señalización adecuada y que sea visible, o sea, fácil de encontrar ante la ocurrencia de un incendio, entre otros aspectos. Se debe utilizar las tarjetas de inspección entregadas por el proveedor o por el fabricante del equipo, ya que en ellas se describen los aspectos a tener en cuenta durante la inspección.
Recuerden que es importante la indicación del proveedor o del fabricante. Ellos lo fabrican, ellos lo proveen, ellos conocen cuáles son estos detalles más importantes del extintor. Las pruebas hidrostáticas deben ser realizadas por empresas especializadas en intervalos que no excedan los 5 años. Finalmente, se tiene la siguiente frase para tener en cuenta. Todo incendio tiene pequeños comienzos. Es importante atacarlo desde el inicio. Es decir, no se debe esperar a que el fuego se convierta en incendio para recién tomar acciones, ya sea apagándolo o dando la voz de alarma. Muchas gracias por su atención prestada y será hasta la siguiente oportunidad.